Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Colombia. En el capítulo de hoy voy a hablar de un tema que la verdad no es fácil de hablar, que toca tomarlo con muchas pinzas, pero que sobre todo es difícil porque es demasiado pesado. Yo pensé que en mis videos solo iba a hablar de este tema en forma de memoria, en recordar lo que pasó para que no pase de nuevo, para que todos conozcamos nuestra historia, pero lastimosamente es un tema que hay que hablar, que hay que trabajar y que lastimosamente ya no solo quedó en la memoria, sino que sigue estando en el presente y se vuelve a reactivar, y son las masacres. Hoy que estoy grabando esto es 28 de agosto y desde hace 2 semanas, o sea en 2 semanas, ha habido a hoy 12 masacres en este país. Y lo digo con fecha y todo porque por más que me cueste decirlo y por más que sea triste escucharlo, probablemente hoy va a haber otra y mañana otra y pasado mañana otra. La violencia en Colombia se está reactivando de una manera muy preocupante, y digamos que ese es otro tema del análisis de cómo los grupos armados, los nuevos grupos paramilitares, las bandas criminales y demás están luchándose una vez más los territorios para tener poder sobre ellos, para tener las vías del narcotráfico y demás. Pero hoy lo que quiero hablar es sobre este revuelo de por qué son masacres y no homicidios colectivos. En lo corrido de este año van a hoy 47 masacres ocurridas en este país solo en 2020. Hace, lo que les digo, esto fue nada, hace como 2 o 3 semanas las Naciones Unidas, la misión de verificación de las Naciones Unidas alertó porque había un gran número de masacres. En ese momento eran 33, digamos, documentadas y 7 por confirmar, y desde ese momento casi que en el país hemos tenido una masacre diaria. De repente pues sale el gobierno nacional y dice que estas no son masacres, que son homicidios colectivos. Y un poco les voy a contar acá por qué esto ofende tanto, por qué los defensores de derechos se están manifestando, por qué incluso las víctimas y las familias de víctimas de conflicto armado se han manifestado, y por qué este es un tema tan sensible para la opinión pública y por qué hay tanto descontento. Resulta que en nuestro Código Penal colombiano no existe como tal la figura de masacres, no existe. Pero este no es un término nuevo para Colombia, lastimosamente. Hubo un momento en nuestra historia que teníamos casi 200 masacres por año. Este periodo, sobre todo entre 1998 y 2005, fue uno de los periodos más crudos en términos de violencia en este país, en términos de conflicto armado, y uno de los modus operandi de los grupos para lucharse por los territorios eran las masacres. Y la masacre significa que es un homicidio a personas usualmente en una condición de indefensión, es decir, personas que están indefensas, personas como lo que vimos de estos jóvenes en Samaniego que estaban juntos tomándose unos tragos y de repente llegaron y los asesinaron. Entonces esta condición de estar en indefensión, de que son varias personas, pero también hay entidades, por ejemplo como el Centro Nacional de Memoria Histórica, que han acuñado y lo han, digamos, lo han explorado y lo han analizado y lo han estudiado, de cómo es el modus operandi de las masacres en Colombia. Entonces muestran, por ejemplo, que es sistemático, que hay un perfil de personas a las que se persigue, que esto manda un mensaje a la comunidad, o sea, no es solo, ay, lo mataron y ya, sino que esto envía un mensaje, tiene toda una lógica de lucha estratégica por los lugares. Por ejemplo, en muchas masacres se hablan que los grupos armados reclaman la tierra, literalmente la tierra, entonces que el municipio, que esta zona, que lo demás, a través de las masacres, mandándole un mensaje a las poblaciones de cualquiera que se meta con nosotros, pues se muere. Entonces, digamos que esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de homicidio colectivo, y por eso es tan, digamos, esto es tan polémico, nosotros estamos en un gobierno que ha tenido una línea, y esto viene desde los años 1990 y los 2000. Resulta que Colombia viene en los años 80 luchando contra el narcotráfico. En Colombia llega un momento en el que los carteles del narcotráfico tienen más poder que el Estado. Entonces son todas estas épocas de las bombas y que la bomba del DAS, todo esto. Ahí los carteles del narcotráfico desbordaban al Estado. Resulta que ya para los años 90 había 3 fenómenos diferentes. 1, el narcotráfico. 2, los grupos paramilitares que se habían creado desde los años 80, pues a través de grupos privados de seguridad que, bueno, también terminaron estando al servicio del narcotráfico y demás. Pero una
una tercera que eran las guerrillas, que son los grupos armados como las FARC, como el ELN, que para ese momento, y gracias también al narcotráfico en parte, empezaron a tener mucho poder militar. Entonces, digamos que estos tres grupos son muy distintos, también porque tienen objetivos distintos y demás. Entonces, por ejemplo, un narcotraficante lo que quiere es tener el control del tráfico y garantizar el negocio de la renta a través de la droga ilícita. Un grupo guerrillero, por el contrario, lo que lo usa es como medio para alcanzar sus objetivos por la vía militar. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, entonces, en los 90, entonces, el Estado colombiano tenía estos tres, literal, dragón de tres cabezas. Para cuando, por ejemplo, llega Samper al poder, ya los Estados Unidos, desde Virgilio Barco y también en Ernesto Samper, los Estados Unidos sobre todo, empiezan a mostrar a Colombia como un Estado fallido, un Estado que no puede contrarrestar toda esta violencia y un Estado que es incapaz de hacerlo. Esto no era mentira, Colombia no tenía la capacidad, el ejército no estaba preparado para eso, las FARC, por ejemplo, y las guerrillas se subestimaron muchísimo hasta los años 90, se creía que eran grupitos pequeños, que nada que temer, los paramilitares no se reconocían como tal y pues bueno, los narcotraficantes eran como el foco, pero pues ya tenían demasiado poder cuando fueron el foco. Entonces, en dos momentos Estados Unidos dice: Colombia es un estado fallido, Colombia no puede solo. Después de eso llega Pastrana al poder. Andrés Pastrana lo que hace es, bueno, todos conocemos el proceso de paz del Caguán, pero durante Pastrana se empieza a mover este lenguaje, este discurso desde Colombia, que sí, básicamente no podíamos solos, que necesitábamos ayuda, que necesitábamos que alguien viniera a salvarnos. Entonces ahí se hace el Plan Colombia. El Plan Colombia tiene el objetivo de fortalecer las fuerzas militares y poder contrarrestar estos tipos de violencia. En ese momento, entre comillas, ya el narcotráfico no era una amenaza porque durante Gaviria se dio de baja a los principales cabezas de los carteles, pero igual seguían los paramilitares, que siempre han sido un poco como omitidos por el Estado, pero sí las guerrillas. Entonces hay como un foco, vamos a combatir a las guerrillas. Para ese momento, el enemigo número uno de los Estados Unidos era el narcotráfico. Ese es otro tema que en algún momento me gustaría contarles, cómo empezó siendo el narcotráfico el enemigo número uno de los Estados Unidos. Es una historia bastante interesante de cómo los estados manejan las comunicaciones y los discursos a su favor, pero en ese momento el narcotráfico era el enemigo número uno de los Estados Unidos. Entonces básicamente nosotros les decimos: auxilio, no podemos solos, los cultivos están creciendo, auxilio. Ahí entra el Plan Colombia. Entonces, gracias al Plan Colombia se fortalecen las fuerzas militares, y de no haber sido por eso, o bueno, gracias a eso, cuando Uribe tiene sus dos periodos, recibe unas fuerzas militares muy fortalecidas, y como tiene dos periodos de gobierno, pues puede hacer todo el proceso de la seguridad democrática. Entonces, esto es importante porque él tuvo dos periodos. Y ustedes dirán: ¿esta vieja de qué está hablando? Empezamos hablando de por qué masacres sin homicidios y se fue por toda la historia de Colombia. Pues esto es importante porque cuando hay este cambio de Pastrana a Uribe, que fue en el año 2002, pues antes se dio el 9/11 y es el ataque a las Torres Gemelas. Eso pasó mientras Pastrana ya estaba en el poder. ¿Qué pasa en el ataque de las Torres Gemelas? Que Estados Unidos cambia a su enemigo número uno, y ya no son las drogas, sino que ahora es el terrorismo. El terrorismo es el enemigo número uno de los Estados Unidos a partir del ataque a las Torres Gemelas. En la medida en que nosotros queremos seguir recibiendo esta ayuda de los Estados Unidos, esta ayuda financiera para fortalecer a las fuerzas militares y debilitar a la guerrilla y demás, pues Colombia lo que hace es que se une una vez más a ese discurso. Entonces, antes se unió al: oye, pobrecitos, nosotros estamos nadando en violencia y narcotráfico, ayuda. Ahora nos unimos al: oye, tú tienes grupos terroristas, pues yo también. Entonces, a partir de cuando termina el periodo de Pastrana e inicia el de Uribe, a las FARC y al ELN se les cambia internacionalmente como su etiqueta, por decirlo así. Ya no son grupos insurgentes o grupos guerrilleros, sino que se les empieza a llamar grupos terroristas. ¿Cuál es la diferencia? Los grupos terroristas buscan causar terror, buscan hacer este tipo de cosas como las del 9/11, pero su objetivo como tal no es llegar al poder de los Estados Unidos, sino generar este tipo de mensajes de venganza. Y bueno, también hay control ahí de algunas rentas ilegales, pero eso lo podemos ver en otro momento. El caso es que es diferente a los grupos insurgentes o los grupos guerrilleros, porque estos grupos sí tienen objetivos políticos y sí, digamos, tienen un objetivo de desarrollar ciertas reformas. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando se cambia esa etiqueta, cuando la guerrilla, bueno, las FARC y el ELN empiezan a ser etiquetados como grupos terroristas, el gobierno nacional
toma la decisión de negar la existencia de un conflicto armado. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque desde los dos gobiernos de Álvaro Uribe y aún en el actual, se hace una negación directa del conflicto armado. ¿Qué pasa cuando uno niega el conflicto armado? Que niega la naturaleza política del adversario. El conflicto armado que nosotros llamamos se vuelve solo delincuencia común, que pues es grave, pero no tan grave como un conflicto armado, y que además quita toda posibilidad de negociación entre las partes, porque al no ser un grupo político, sino ser un grupo de terror, un grupo terrorista, pues debe ser exterminado. Entonces empieza con este discurso de en Colombia no hay conflicto armado, en Colombia solo hay unos grupos criminales que solo buscan el terrorismo y el narcotráfico, de ahí el término narcoterroristas. Pero además hay algo que es lo que a mí más me molesta de esto, y es que cuando uno niega el conflicto armado, niega sus víctimas. Entonces si yo digo no hay conflicto armado, pues no hay víctimas, porque ¿qué conflicto armado? Todos los 8 millones de víctimas del conflicto son víctimas de delincuencia común, así como igualito que a mí me decapiten por pensar algo, que me roben el celular en la esquina, igualito. Todo esto para decirles que eso es lo mismo que pasa cuando nosotros decimos que una masacre es un homicidio colectivo. Que el homicidio colectivo tiene, obvio es grave, que asesinen a una persona es muy grave, pero se le da esa categoría de esto fue por delincuencia común. Esto fue por lío de faldas, que se han llamado. Esto fue, pues no le pongan tanto misterio, no es sistemático, es que de pronto hay, pues quién sabe qué hizo y se lo ganó, porque así como en el feminismo existe, en el ala del conflicto también existe, y este país siempre ha pensado en eso, y es como, por ejemplo, hace poco un personaje de la política colombiana dijo que los jóvenes de Samaniego los habían asesinado por ser jóvenes FARC, es decir, de la exguerrilla ya desmovilizada, que hoy es un partido político FARC, pero que antes era la guerrilla. Y lo que a mí no me cabe en la cabeza es como que la gente dice, no, o sea, hay dos tipos de crítica ahí, y es porque los tacha de ser jóvenes FARC, ellos eran jóvenes inocentes, eso es cierto. Pero aún si fueran jóvenes FARC, no hay ninguna justificación de que porque ellos piensen algo, tengan una ideología, entonces merezcan ser asesinados. Y esto es importante una vez más, porque muchas veces en nuestro conflicto, desde el mismo Estado colombiano, a muchas muertes que ha habido, a muchas masacres, a muchos asesinatos selectivos, se les ha dicho, es que quién sabe con quién andaba, es que de pronto era de la guerrilla, es que de pronto era de los paramilitares, ellos les estaban ayudando. Entonces son municipios que ya han sido abandonados tradicionalmente por el Estado, en los que llega un grupo armado, asesina a ciertas personas dejando un mensaje de el que piense distinto se muere, y llega el gobierno y dice pues por algo los mataron. Entonces todo este mensaje detrás se quita cuando uno dice fue un homicidio colectivo. Entonces eso es muy importante, además porque en Colombia ya se han tipificado y ya se han documentado algunas masacres, como la masacre de Bojayá, la masacre del Aro, la masacre del Salado. Miren, ustedes pueden entrar, y se los voy a dejar aquí abajo, al Centro Memoria, al Centro Nacional de Memoria Histórica, que lastimosamente actualmente dejó de hacer sus reportes y de seguir muchos registros de sistematización del conflicto armado. Pero para mí antes era una de las instituciones que yo más respetaba, y todos los informes están en su página web, no los tienen que comprar. Si les parecen muy largos, léanse solo los hechos, pero ahí están documentadas todas las masacres que ha habido en este país, bueno, al menos hasta 2016. Hay documentados, por ejemplo, hay un libro muy bueno en el que muestran cómo, por ejemplo, no solo hacían masacres, sino también violaban a las mujeres. Entonces entraban a un municipio, violaban a todas las mujeres y se iban, porque eso también era una forma de reclamar la tierra. Esto también es una forma de generar desplazamientos, y bueno, esto tiene toda una maroma detrás, que cuando volvemos a toda la historia que les conté, hace parte de un discurso de si yo digo que son masacres, estoy aceptando que hay un conflicto armado, estoy aceptando que hay actores políticos, estoy aceptando que hay víctimas, estoy aceptando que yo como Estado deja abandonadas a millones, más de 8 millones de personas, que hay desplazamientos, que hay, bueno, un poco de cosas, y es aceptarlo. Es aceptar la responsabilidad, es aceptar, por ejemplo, la legitimidad de un proceso como el de La Habana, que, mejor dicho, no lo van a hacer. Entonces, a veces yo veo que hay gente que dice como, pero ¿cuál es la vaina? O sea, pues lo mismo, pues igual los mataron, eso es un homicidio. Sí, pero muchas veces detrás del discurso, muchas veces detrás de una palabra, muchas veces detrás de un tuit, ahora en nuestros tiempos nuevos, se oculta un montón de cosas. Entonces, esta es solo mi opinión.
esto es algo que pues ya está documentado, esto es algo que yo no me lo inventé, esto es algo que está pues ya en artículos, en libros del Centro de Memoria, bueno, muchos artículos académicos. Prontamente cuando saque mi tesis probablemente ahí podrán ver un poco más, pero esto es simplemente como para mostrar la discusión de por qué, una de las razones de por qué esto ha molestado tanto a la opinión pública. Pero pues digamos, si ustedes creen que hay algo que no está tan bien o algo que podría ajustar, acá en los comentarios o lo que sea, me cuentan también lo que ustedes opinan. De eso se trata. Piensa Colombia, siempre he querido que sea un espacio de diálogo, no es como que yo pienso esto y punto, sino es un espacio de diálogo en el que ojalá podamos discutir sobre posiciones diversas basado siempre en el respeto. Entonces eso fue todo por hoy. Veamos más allá, no seamos indiferentes. Ha habido una masacre por día y eso es demasiado para un país como nosotros y es demasiado preocupante. Entonces yo sé que ya nos agobia mucho ver noticias, que el coronavirus, que todas las mil vainas, pero a veces uno tiene que salir de su burbuja y enterarse de lo que pasa. De pronto sí es la impotencia de pucha, yo acá no puedo hacer nada, pero al menos cuando nos enteramos nos volvemos un poco más críticos y cuando escuchamos afirmaciones no las comemos entero. Entonces eso era todo por hoy. Pueden seguir este canal aquí en el botón de suscribirse, activar las notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video lo puedan ver, y ya, y like, comentar y todas esas cosas de las redes sociales que sirven mucho para que más personas puedan ver estos videos. Y ya, si tienen temas que quieran que tratemos, déjenlos en los comentarios y nos vemos en el próximo video de Piensa Colombia.